Muy buenos días. De nuevo hoy desde la Asociación GPS les damos un cordial saludo, agradeciéndole al Señor por esta oportunidad que nos da de nuevo de levantarnos temprano, de disponer todo nuestro ser para buscarle. Dice la Biblia respecto a la sabiduría en Proverbios 8: me hallan los que temprano me buscan. Pues sabemos que el Señor es la fuente de sabiduría y en Él está la luz y la dirección que necesitamos para cada día. Así que con esa gratitud en nuestro corazón, pues dispongámonos para meditar en su palabra. Hoy la lectura diaria nos indica la lectura de Lucas 24 del 1 al 12, Génesis 43 y Salmos 34. Lucas 24 del 1 al 12, Génesis 43 y Salmos 34. Yo les invito para que vamos al Evangelio de Lucas, en el capítulo 24. Y allí ubicados en el Evangelio de Lucas, ayer leímos acerca de la muerte de Jesús, que es el triunfo, es la victoria sobre el pecado, o más bien la paga por nuestro pecado. Pero hay un hecho, como dice Pablo: si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Y el hecho de que nosotros estemos hoy aquí, que, que hablemos de ser victoriosos y, como dice Pablo a los romanos, nos hace más que vencedores, no es simplemente la muerte, sino la resurrección. Si bien en la muerte el Señor tuvo que pagar por nuestra deuda, por nuestro pecado, aparentemente el enemigo venció. Pero cuando Cristo resucita, pues Cristo se levanta victorioso sobre la muerte y sobre el pecado. En el capítulo 24, del 1 al 12, y eso lo vamos a ver ya hasta el final del Evangelio de Lucas, un ministerio, y voy a llamarlo de esta manera, un ministerio de Jesucristo resucitado. El efecto del Cristo resucitado en la vida de los creyentes. Para los discípulos hasta este momento, me imagino que es como le pasa a los creyentes el día de hoy. La fe se va construyendo, ¿sí? Dios da una medida de fe, pero esa medida de fe aumenta cada día, en el paso a paso, en la relación, en el caminar con Jesús. Y seguramente, como a todos los creyentes nos ha pasado, a veces hay dudas, a veces hay inquietudes, hay preguntas. Las dudas surgen también cuando abrimos nuestros oídos a otras voces, cuando meditamos en nuestro corazón, no para creer, sino por el contrario, para argumentar. En medio de todo este proceso, los discípulos creían, pero también había dudas, y la resurrección es el acontecimiento que disipa absolutamente todas las dudas que tuvieran acerca del Señor Jesús, no solo como el Mesías, sino como el Hijo de Dios, ¿sí? No solo como el caudillo descendiente de David que les traería libertad, sino como Dios hecho hombre, el Emanuel anunciado por Isaías, el príncipe de paz, el Dios con nosotros, el alfa y el omega, y eso ocurre con la resurrección. Así que hay un fenómeno que es el que va a determinar una transformación en el creyente, y es el encuentro con Cristo resucitado. No simplemente el encuentro, la experiencia del Cristo, del Jesús histórico y del Jesús crucificado. De hecho, hay un versículo que leímos ayer que está en Lucas 23:48, y dice que cuando el Señor Jesús murió, el centurión, el 47 habla del centurión que fue, pues, que había impactado, dijo: verdaderamente, este hombre era justo. ¿Sí? Esa fue su expresión: este hombre era justo, algo así como él no merecía morir, pero pues tampoco es que hubiera dicho verdaderamente este era el Mesías. Y en el versículo 48 dice: y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo
viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. ¿Sí? La última imagen que las multitudes, que el mundo tuvo del Señor Jesús fue esta: un hombre justo, un hombre que no robó, mató, abusó, un hombre que no quitó, definitivamente hablando del Jesús histórico, pues nunca le hizo mal a nadie, por el contrario, enseñó, instruyó, fue generoso, atendió las necesidades pues de los necesitados. Y la última imagen con la que las multitudes y el mundo se quedó con el Señor Jesús es un hombre justo que fue asesinado, que fue torturado, que fue burlado, que fue menospreciado y murió. Así que es esa imagen como de un hombre colgado en la cruz del madero, completamente desangrado, completamente debilitado. Claro, cuando ven esto, se golpean el pecho. Esta expresión de golpear el pecho me llama mucho la atención porque en nuestra tradición católica había una oración donde cuando se hacía, uno daba unos golpecitos en el pecho. Esos golpecitos en el pecho, y miren, desde la época que se menciona, era una expresión, ojo, más que de arrepentimiento, es una expresión de culpas y remordimiento. Y obviamente, ¿qué pasa con las culpas y el remordimiento? Cuando la mente se entretiene, eso se olvida, ¿sí? Muchas veces eso se olvida. O por el contrario, esas culpas, ese remordimiento, cuando la mente no se logra entretener, seca los huesos, hace que las personas pierdan una capacidad de desarrollo en sus vidas. Así que la imagen del Cristo crucificado lo único que genera y ha generado a través de los años es que haya culpas y remordimiento, golpes de pecho. Y yo hacía memoria en mi fe incipiente que muchas veces cuando sentía hacer algo malo, iba a un templo donde había una cruz que representaba al Señor Jesús y el solo mirarlo, sufriendo y yo pensando en mis faltas, pues volvía a esta misma acción que está en el versículo 48, golpes de pecho, donde simplemente estaba lleno de remordimiento, pero no arrepentido. ¿Y por qué sé que no estaba arrepentido? Porque cuando salía de ahí seguramente tenía la misma inclinación y el volver a hacer y a cometer las faltas que había cometido. Ahora, es diferente cuando hay una visión y un encuentro con el Cristo resucitado. Y dice el capítulo 24, y es lo que me voy a referir hoy. El primer día de la semana se refiere al día domingo. Muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y estos 5 versículos nos muestran la, lo que le pasa a la gran mayoría de las personas en su búsqueda de la verdad, en su búsqueda de paz, en su búsqueda de la felicidad. Están buscando entre los muertos. Están buscando entre los muertos al que vive y están buscando entre los muertos quién sabe qué. Como el mundo se quedó con la imagen de un Cristo vencido, de un Cristo derrotado, el ser humano necesita un aliciente para recomponerse de sus situaciones adversas. El ser humano necesita una inspiración. El ser humano necesita una motivación para sobreponerse a las adversidades. Todos los seres humanos, desde el más rico de este mundo hasta el más pobre, todos los seres humanos enfrentamos aflicción en este mundo, porque no somos porque tenemos un cuerpo que es frágil, que es vulnerable. Una de las angustias
más fuertes para los millonarios es tener tanto dinero y tal vez no pueden agregar un segundo a su vida. Tener tanto, tanto dinero y al fin y al cabo van a enfrentar la muerte. Y hemos conocido excentricidades de millonarios tratando de comprarle a la vida 5 centavos, no de felicidad, sino de tiempo. Así que hay una inquietud en todos los seres humanos. Pero ¿dónde están buscando? Siguen buscando entre los muertos, siguen buscando en las historias, siguen buscando en los mitos, siguen buscando en las fábulas, siguen buscando literalmente en un más allá, siguen buscando y poniendo la mirada en, en alguien que aparentemente fue derrotado, pero no han tenido la oportunidad de encontrarse con el Cristo resucitado. Porque el mundo no encuentra a Jesús, no lo encuentra porque lo está buscando entre los muertos al que vive. Dice el versículo 6, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Tradicionalmente, el anuncio del Evangelio tenía el anuncio. Estoy refiriéndome a cuando se acerca a una persona que desconoce qué se le anuncia y se le anuncia que Cristo murió en la cruz por sus pecados, que Cristo resucitó victorioso, que Cristo ascendió a los cielos, que es la evidencia de que cumplió cabalmente el propósito, que Cristo ha dado a su Espíritu Santo como testimonio y como gran regalo del Padre y que Cristo volverá en gloria. De alguna manera, esos elementos abarcan el anuncio del Evangelio. Y para estas mujeres que están presenciando esto, seguramente se les había olvidado un poco lo que Jesús venía anunciando el Evangelio, solo que aquí ya se había cumplido. Aquí se debía anticipar todas las dudas, inquietudes que hubiera respecto a Jesús, porque aquí ya se había cumplido que Él había muerto y ellos estaban evidenciando que se había cumplido que Él había resucitado. Aquí este acto de la resurrección iba a aclarar cualquier sombra de duda que pudiera quedar durante los años que caminaron con el Señor Jesús. Entonces dice, no está aquí, versículo 6, ha resucitado, acordaos de lo que os habló cuando estaba en Galilea. Hacer memoria de lo que les había dicho. Luego el versículo 8, ellas entonces se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Ahora, si ustedes tratan de ubicar esta imagen, domingo, primer día de la semana, las mujeres que habían experimentado en el Señor Jesús aceptación, que habían recibido a través del Señor Jesús perdón, que habían recibido un lugar en la sociedad. La mujer era marginada y el Señor Jesús le dio un lugar, le demostró su valía. Mujeres que obviamente con una capacidad de amar más profunda, en medio de su tristeza, de su dolor, lo que habían evidenciado era muy fuerte, era traumático, seguro que lo que ellas evidenciaron era traumático. Ver a alguien bueno, a alguien que me ha hecho bien, recibir un castigo que ni siquiera los peores delincuentes habían recibido, eso tiene que impactar el alma. Imagínense ir con trajes de luto a la tumba a ungirle, seguramente cubiertas, seguramente con una postura agachaditas, con sus ungüentos, con lágrimas en los ojos, ir al sepulcro. Seguramente el impacto del dolor era tanto que habían olvidado estas palabras, ¿sí? Que habían olvidado que el Señor Jesús les dijo, tengo que morir, voy a resucitar, saldré avante de esta situación. Pero a veces el dolor, el impacto es tan fuerte como que cierra los sentidos, como que afecta la memoria.
y ellas van en esa actitud de derrota, seguramente también como la mayoría de las personas que siguen buscando una respuesta, una esperanza en medio de los muertos. Pero cuando se encuentran con esta noticia, cuando evidencian que Él no está ahí, que no podían seguirlo buscando entre los muertos, que no estaba en esa tumba porque Él se había levantado, porque había resucitado y porque había salido victorioso sobre la muerte y el pecado, su postura cambia automáticamente. Dice que volvieron del sepulcro trayendo buenas nuevas. Cuando uno va a dar una buena nueva, es muy diferente dar una mala nueva que dar una buena nueva. Cuando se da una mala nueva, seguramente uno está agachado, constreñido, preocupado, pero cuando se anuncia una buena nueva, debe haber alegría, porque todo lo que él dijo se cumplió. Ellas anuncian ahora al Cristo resucitado, al Cristo victorioso, al Cristo que lo que dijo con sus labios lo estaba haciendo, lo estaba ejecutando, al Cristo que no mintió, que obedeció cabalmente el plan del Padre y que se estaba cumpliendo en este momento, que había llegado la era y la posibilidad de tener una vida con propósito y asegurar una vida eterna. Dice entonces el versículo 10, eran María Magdalena, Juana, María Madre de Jacobo y las demás con ellas quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, las mujeres. Eh, eh, yo siempre he dicho que aunque los evangelistas hubiesen querido ocultar la labor evangelística de las mujeres, era tan fuerte que no lo pudieron hacer. Históricamente sabemos, y más en esta época, que la mujer era tenida en cuenta como un ser de menor valor. Pero era tan fuerte el fenómeno de la fe de las mujeres que ellos no lo pudieron ocultar. Fueron ellos ellas las que efectivamente iniciaron el anuncio del Cristo resucitado. Y ese fenómeno hasta el día de hoy se cumple. La gran mayoría de las que anuncian estas buenas nuevas son las mujeres, que al ser transformadas y con una gran capacidad que el Señor les dotó de comunicar asertivamente, es que se comunica mucho mejor, de manera más clara y efectiva una mujer. Dice entonces el versículo 11, mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creías. Pero Pedro se levanta, corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Bueno, Pedro el impetuoso, Pedro el imprudente, aquí actuó y en ese mismo ímpetu quiso corroborar por él mismo el anuncio del Evangelio y eso es válido y está bien. Si a mí me dicen algo, me dan una buena noticia, pues la mejor experiencia es corroborarlo. Y ese es el camino de fe. Yo no me puedo quedar con lo que otro me dice, sino que yo debo tomar la decisión y de ir a probarlo por mí mismo. Pero se necesita el anuncio, se necesita que alguien que haya tenido un encuentro, no con el Cristo que fue a la cruz vencido, sino que haya tenido un encuentro con el victorioso. Así que si yo tengo un encuentro con el victorioso, entiendo que yo soy más que vencedor, que así lo plantea la Biblia. Cuando yo miro al resucitado, no me voy a quedar en la melancolía, en los golpes de pecho, en la culpa, en el remordimiento, en la frustración, sino que me voy a levantar victorioso. Jesús venció, venció la muerte, Jesús venció el pecado, Jesús venció el efecto del pecado. Él me hizo a mí más que vencedor. Yo cómo no me voy a levantar en este día en el nombre del Cristo resucitado. Claro, si he pecado, me arrepiento, confieso, acepto su perdón y me levanto. No puedo quedarme postrado en la depresión, en la angustia, en la ansiedad. No, me levanto porque Él venció la muerte, porque Él venció el pecado. No voy a seguir buscando respuesta entre los muertos. No voy a seguir buscando mi felicidad y mi esperanza entre los muertos, entre un pasado muerto, entre una gloria pasada muerta. No, en el Cristo que hoy está aquí con nosotros, que está en medio de nosotros, que quiere glorificarse en medio de nosotros.
Ese Cristo bendito, amado y todopoderoso es el que venció y el que hoy nos quiere hacer más que vencedores, que nos levantemos con la certeza que Él tiene un plan para nosotros. ¿Para qué seguir buscando otros planes y proyectos fuera de Él? Cuando Él tiene un plan que, como dice Jeremías, sus pensamientos son de bien, sus pensamientos son de paz, para darnos un fin con esperanza, para darnos una vida que da realización, porque vamos a seguir en miedos, en frustración, porque vamos a permitir que otros sencillamente vengan a atropellar nuestra dignidad cuando el Señor nos ha dignificado. No darnos un lugar en este mundo también es negar esa obra de dignidad que el Señor nos está dando. Y no es ser soberbios, sino no permitir que estropeen y que atropellen la obra de Dios en nosotros. Y es pararse firme, con los ojos puestos en el Señor, con criterios, con argumentos, de hacer y de vivir la vida en victoria que el Señor nos ha concedido. Hay alguien que yo saludo frecuentemente y muchas veces cuando le saludo, ¿cómo estás? Me dice, bendecido y en victoria, algo así. Me parece una expresión extraordinaria, porque la verdad, el Señor nos ha dado la victoria y nos da ánimo de victoria, porque entonces seguir buscando la respuesta entre los muertos. Vamos a buscar a Jesús que está vivo, que se manifiesta en medio de todas las cosas creadas, que se manifiesta a través del cariño, el amor de aquellos que nos rodean y que podemos caminar con Él. Mañana seguiremos en la lectura y veremos el camino, caminar con Jesús y algunas condiciones muy importantes para que podamos disfrutar este camino con el Señor Jesús. Hay algunos que están caminando con Jesús, pero no lo disfrutan, no lo logran ver. Y mañana vamos a ver algunas cosas importantes en la historia o en la narración de los discípulos que van camino a Emaús. Así que dispongamos nuestro corazón y orémosle al Señor. Este camino no se trata, mi Señor, de golpes de pecho. No es el remordimiento y las culpas lo que va a desarrollar en mi fe. Lo que va a desarrollar en mi fe es mi relación contigo. El acordarme de tus palabras. El acordarme de tus promesas. El quitar la mirada de aquel Jesús histórico vencido en la cruz y poner la mirada en aquel victorioso que no está entre los muertos, porque vive y vive para siempre. Y como tú eres un Dios vivo, eres un Dios de vivos, no un Dios de muertos, Señor. Y por eso tu palabra cuando habla de Moisés, de Abraham, hablaba de ellos en presente, porque en ti viven. Y si tú vives, Señor, nosotros vivimos. Y yo no puedo ser de aquellos creyentes que parece que su vida se les acabó, que han perdido la ilusión, la esperanza, que, que viven muertos no solo en sus pecados, sino en la esclavitud de su trabajo, de su estudio, que todo lo que hacen, que todo lo que logran, Señor, no les permite experimentar plenitud, porque es que en la ganancia del mundo no está la felicidad. En el mundo, dice tu palabra, hay aflicción, y tú eres quien venció al mundo y nos hace más que vencedores. Todo tiene sentido cuando lo hacemos en ti, en tu gracia, en tu bendición, en tus capacidades. Todo tiene sentido, Señor, porque nuestros logros serán logros, Señor, con humildad. Y reconoceremos que tú abriste las puertas, que nos diste las capacidades, que guardaste, Señor, nuestra vida. Y no nos llenaremos de arrogancia por creer que lo logramos nosotros. Eres tú, Señor. Eso da un corazón sencillo, humilde, agradecido y más feliz. Tú eres mi estandarte, Señor. Tú eres mi refugio, tú eres mi meta.
Y te doy gracias porque mi Dios, a quien creo y sirvo, es un Dios que vive, es un Dios que me hace más que vencedor. Hoy me levanto, Señor, levanto mi mirada, decido, Señor, agradecerte y vivir conforme la victoria que tú me concedes. Y así como San Pablo le expresa a los corintios, Señor, tú eres el que lleva mi vida de victoria en victoria. Tú eres el que me hace más que vencedor. Tú eres Dios Todopoderoso, el que me permite entender que la muerte ha sido absorbida en la victoria. Que dónde queda el aguijón de la muerte, dónde queda la victoria del sepulcro. Por eso damos gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo le hace un llamado a los corintios de estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Por eso hoy, Señor, nos levantamos en victoria, sabiendo, Dios, que en tu gracia, en tus fuerzas, seremos cada día más que vencedores. Déjanos ser como estas mujeres que al evidenciar y encontrarse con el Cristo resucitado y victorioso, fueron a anunciar las buenas nuevas. No se anuncia un Cristo vencido, no se anuncian, Señor, culpas, no se mueve el remordimiento de las personas, se anuncia que Jesús murió, resucitó, se levantó victorioso, que está a la diestra del Padre, que nos dio su Espíritu y que volverá en gloria. Esa es la buena nueva que traerá salvación, santificación y esperanza. Gracias una vez más por tu santa palabra y por permitirme hoy levantarme con la certeza que estás conmigo a través de tu Santo Espíritu. Toda la gloria es tuya, mi Señor, toda la gloria y la alabanza. Y de nosotros tu bendita bendición en el nombre de Jesús. Amén.